el poder de la humildad. Es decir, todo lo que podemos lograr siendo humildes, el poder que tiene la humildad. Y yo quisiera comenzar con un pensamiento que tuvo el rey David. David, en el Salmos capítulo 8, el verso 4, dice: pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas? Y no solo lo recuerdas, te preocupas por él. Oiga, el pensamiento de un hombre de prestigio y de renombre. Este hombre, rey David, está pensando y está diciendo que nosotros los seres humanos somos tan insignificantes ante la grandeza del Creador. Pero con todo y que Él es tan grande, dice, se acuerda de nosotros y se preocupa por nosotros. Porque las personas que son humildes saben y reconocen que dependen de Dios. Y algo que yo comencé a deleitarme en el pensamiento de David, porque qué lindo cuando uno comienza a pensar, ¿verdad?, en Dios. En el pensamiento que él tuvo de lo que es el hombre y lo que es Dios, y él hace la comparación. Y lo primero que veo es que una persona humilde, como sabe quién es, insignificante, dice que nunca buscará dominar a sus semejantes, porque reconoce que no es mejor que su hermano. Es que no soy nada. ¿Quién soy yo? No importa el rango, ¿quién soy yo delante del Creador? Nunca buscará gobernar sobre sus semejantes, sino dice que le da valor por encima de sí mismo. Es decir, que está dispuesto a renunciar a todo con tal de bendecir a los demás. No es mezquino, se despoja, renuncia. Y el humilde tiene una característica que lo podíamos ver en el drama, y es que dice que no se llama, lo llaman. No se sienta adelante en lugares de prestigios, siempre se sienta detrás. Es que se siente indigno. Yo no sé si estamos viendo y entendiendo realmente qué significa ser humilde. El humilde no anda buscando aplauso, no se lo merece. Aleluya. Reconozco que soy tan insignificante. Estoy hablando según el pensamiento de David. Un hombre humilde, de quien el Señor se refiere como mi siervo. Y para alguien tener el título de siervo, tiene que ser humilde. Y tiene que serlo de corazón. Y en el pensamiento de David, está consciente de que nada somos y que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios, y que nos lo ha dado a fin de que podamos servir a los demás, guiado por el Espíritu Santo. Por eso me llamó también la atención algo que expresó el apóstol Pablo. Pablo dijo en Efesios 3:8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Oiga, soy menos que el más pequeño. ¿Con quién se compara? Con el más insignificante. Dice, el más insignificante según tu vista humana, ese soy yo. Menos que él, ese soy yo. Y dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y decía yo, pero ¿cómo es que Pablo se atreve a decir que él es el más pequeño, el más insignificante, si fue el hombre que escribió más del 40% del Nuevo Testamento? Un hombre de sabiduría, un hombre de palabra, pero dice él, soy el más insignificante de todo. ¿Por qué? Porque reconocía de dónde Dios lo sacó. Y es que cuando tú eres humilde, tú sabes que si tú haces algo no es por ti, es por el que está en ti.
es de Dios, aleluya. También Pablo dice que con ese mismo fin, oiga esto, Dios escogió lo más vil y menospreciable. Con ese fin, ¿con qué fin? De que nadie se jacte ante su presencia. De que nadie diga porque yo hice, porque yo logré, porque yo alcancé. No, porque lo que yo tengo es que yo era tan obediente. Es que yo era tan, yo. No. El Señor. Y Pablo utiliza la palabra esta gracia. Por su gracia soy salvo. Por su gracia tengo. Por su gracia hago. Es por Él. No hay nada en mí. No hay ninguna virtud en mí. Pero lo reconozco no de palabra, de corazón. Aleluya. Y decía yo, y esto es tremendo, porque de hecho el evangelio comienza con la humillación de Cristo. Jesucristo fue humillado hasta lo sumo, hasta más no poder, se humilló. Siendo igual a Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino dice la palabra que se despojó, hizo una renuncia. Y decíamos que lo hace ¿para qué? Para bendecir a otro. Cuando tú eres humilde, tú no buscas beneficiarte a ti mismo. Tú quieres siempre bendecir a otro. Me gozo, me siento llena con esto. Déjame compartirlo. Quiero que la misma felicidad que yo tengo la tenga mi hermano. Que el mismo gozo que yo estoy teniendo lo tenga mi hermano. Soy humilde porque comparto mis alegrías. Soy humilde porque cuando me siento llena, no como hasta como una glotona, quiero compartirlo. Aleluya. Por eso, no solamente Jesús comienza con una humillación, termina con una exaltación. Porque cuando tú te humillas, la palabra dice que la humillación trae recompensas. Y el libro de Proverbios 22:4 dice: recompensa de la humildad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida. Un principio inquebrantable. Cuando tú eres humilde, eres recompensado. Pero hay algo que es contrario entonces. Porque cuando tú no eres humilde, eres orgulloso. Y el proverbio dice, Proverbios 16:18 dice que el orgullo es el principio para una vida de fracaso. Mientras que la humildad trae recompensas, me habla de riquezas, honra y me habla de vida, el orgullo trae fracasos. Una persona orgullosa se estanca, no crece. Porque para crecer hay que ser humilde. En todos sus proyectos le va mal. ¿Por qué? Porque nunca toma en cuenta a Dios. No admite consejos. Son los consejos los que nos ayudan a nosotros a poder hacer las cosas bien. Nadie se lo sabe todo. Pero entonces el orgulloso vive una vida de continuos fracasos. Y a mí me impactó la historia del rey Ocosías, porque dice que el reinado de él solamente duró 2 años. Y pensando en esto, no es posible que en 2 años un ministerio se desarrolle. Si un ministerio dura tan corto tiempo es porque estuvo lleno de fracasos. No puede emprender, no tiene la oportunidad de desarrollar sus ideas. Porque es verdad que cuando nos entregan un proyecto en las manos, tenemos ideas. Pero fíjate que tú puedes llegar a obtener algo quizás porque tienes un talento. Pero para poder mantenerlo y desarrollarlo, tienes que ser humilde. La humildad es la que nos ayuda a nosotros a mantenernos. Pero cuando tú logras obtener algo y te creces, te caes, te quiebras. Porque la gente que se sube, aleluya, a un lugar, una posición donde solamente puede estar Dios, se cae. La humildad nos ayuda a mantenernos. Pero fíjate cómo este hombre le entregan un reinado y solamente 2 años.
porque dice que su gobierno fue malvado como el de sus padres, Acab y Jezabel. Él decidió emprender un reinado siguiendo el mismo ejemplo de sus padres, a pesar de que vio el fin de sus padres. Para que usted vea, cuando el orgullo llega, te ciega, te vuelve una persona terca, porque no hay nada más malo que aquel que no quiere ver lo que está delante. O sea, está delante de ti, pero tú no quieres, te cierras, porque es terco. Eres indomable, aleluya. Comenzó mal, terminó mal. Dice la palabra que él ofendió al Señor. Porque yo quiero que usted sepa que el Señor se ofende con nuestras acciones. Y la palabra lo dice en el Nuevo Testamento como se entristece, se contrita, se aparta. Y dice, ofendió al Señor, pero hizo algo más. Porque dice que se postró literalmente a adorar a Baal. Y cuando adoró a Baal postrado, dice que provocó a ira al Señor. Y digo yo, oiga esto, provocó. Usted sabe lo que es una persona que con sus acciones no solamente contrita al Espíritu Santo, sino que provoca a Dios a que haga algo, aleluya. Porque continuamente estás haciendo lo malo delante del Señor, lo provocas a ira. Dice, el Señor fue provocado por las acciones de Ocosías. Y dice que se levanta Moab en contra de Israel. Cuando yo me puse a pensar en esto, dije yo, esto era como una alarma. ¿Sabe que hay situaciones que se levantan en nuestras vidas de manera repentina, de manera inesperada, que son alarmas espirituales? Dios te está diciendo con eso, algo no está bien. Pero nosotros, ¿qué sucede? Que cuando pasan esas cosas, comenzamos a buscarle la vuelta. No, quizás por esto, por aquello, y no nos detenemos a examinarnos. Dicen los comentaristas que Moab había sido sometido por el rey David y desde entonces mantenía una buena relación con Israel. No había una razón para que Moab se levantara contra el rey. Él lo sabía, pero no hizo nada. No buscó a Dios. Y en esa situación donde el pueblo de Moab está contra Israel, dice que en su desesperación él se cae de un segundo piso. Y cuando cae queda muy mal herido y cae postrado en cama. Y decía yo, otra alarma. Problema viene, Dios te está hablando. No es normal, no es casual, algo está pasando en tu vida espiritual y Dios te está abriendo la oportunidad de que hagas algo. El hombre tiene un pueblo en contra, pero ahora ¿qué puede hacer un hombre postrado en cama? Más que humillarse y buscar el rostro de Dios. Ocosías ve que le están pasando cosas terribles y no se examinó, siguió en su macho. Y dice la palabra, aleluya, gloria a Jesús, que cuando el rey se ve en cama, herido, envía mensajeros, oiga dónde, a Ecrón, para consultar a Belzebú. Belzebú es conocido en el Nuevo Testamento como el príncipe de las moscas. Y dice la palabra que a Jesús lo compararon con Belzebú. ¿Y qué fue lo que dijo Jesús? Que Belzebú era ¿quién? Satanás. Él dijo, si Satanás está dividido contra sí mismo, es decir, que Belzebú es el mismo Satanás. Y dice la palabra que el rey mandó a sus mensajeros a que consultaran a Satanás. Cuando los mensajeros van a consultar a Satanás, ¿sabe? Pensando en esto, en la acción que tuvo el rey, dice que esto demuestra que él era
era un verdadero adorador de Satanás, porque en su necesidad él lo buscó. O sea que en la angustia y en la desesperación se sabe verdaderamente en quién nosotros estamos confiando. ¿Quién es mi confianza? ¿De quién yo dependo? ¿Quién es mi ayuda? ¿Quién es mi socorro? ¿A dónde yo voy? Porque es verdad que nosotros somos pronto, que cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, vamos donde la persona que entendemos que puede ayudarnos. Yo podía ir y llamar a Viviana, pregúntale si yo la llamé. Yo podía llamar a los pastores, pregúntele si yo le llamé, y no era por orgullo, es que usted tiene primero que ir a la fuente. Porque si no vas a la fuente, ni siquiera te enteras del porqué de tu situación. Primero ve a la fuente. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vas a donde Dios, Dios te va a bendecir y ni siquiera va a ser por la persona que tú tenías en mente. Dios va a usar a alguien que tú no te esperabas. ¿Por qué? Porque la gloria es para Él. Pero si te bendice a través de la persona que tú crees, tú vas a decir fue la persona. Usted no ve que cuando usted está pasando por una situación, usted se desespera y busca la ayuda del hombre, y ¿qué pasa? Te cierran. Te dicen que no porque Dios te está cerrando. Dios te está diciendo es que es de mí que tú tienes que depender. Pero tú estás huyendo y corriendo hacia la persona que también depende de Dios, aún para bendecir. Cuando te siente una bolita en el seno, ¿qué es lo primero que tú haces? ¿A dónde que tú corres? Al doctor, pero el doctor depende de Dios. El doctor, los doctores, el éxito de ellos es gracias a Dios. Ellos no lo saben todo. Hay casos que se llaman enigmas médicos, que ni ellos saben de dónde sale esta enfermedad, cómo se sana, qué hacemos. El COVID, todos los doctores volviéndose locos. ¿Por qué corres donde la persona antes de ir donde Dios? ¿Por qué corres al banco, aleluya, a buscar tus ahorros y no vas primero donde Dios? ¿Por qué corres donde tu hermana? ¿Por qué corre donde los pastores primero? Primero busca la dirección de Dios. Aleluya. Usted no sabe que hay personas que ni siquiera saben que lo que ellos hacen lo hacen porque Dios les da la inteligencia y la sabiduría. Yo estaba meditando en esto y viendo, oiga lo que dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 5, no tienen que buscarlo. Dice: Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre de mucho prestigio y gozaba del favor de su rey, porque por medio de él, el Señor había dado victorias a su país. Pero Naamán no lo sabía. Naamán ni siquiera conocía a Dios, y Dios lo usaba. Y la victoria que obtenía era porque Dios estaba usándolo a él. Él era un instrumento. Pero el que no lo sabe piensa que Naamán era un hombre poderoso y va y le pide ayuda a Naamán, y no sabía que era Jehová que estaba usándolo y dándole la victoria, que sin Dios él nunca iba a ganar una sola batalla. Pero como no sabemos que el que está haciéndolo todo es Dios, vamos donde la gente, porque pensamos que esa persona es la que puede ayudarme, la que puede bendecirme. No. En medio de tu angustia, ¿a dónde estás yendo tú? ¿A dónde corremos en medio de la desesperación? Ocosías corrió a Satanás, corrió a buscarlo a él, oiga, para consultarle y preguntarle: dime, ¿y mis heridas son mortales? ¿No le parece interesante que fuera a buscar conocer el futuro y no a buscar la sanidad? ¿Por qué querría él saber el futuro? ¿Y por qué no quiso pedir por sanidad? ¿No le parece que así son la gente de afuera, que quiere saber su futuro? Se leen las cartas, ¿verdad? Ven el horóscopo. Hay una desesperación interna por saber qué va a pasar. Pero nadie se preocupa por buscar sanidad. ¿Por qué?
Porque para buscar sanidad hay que tener fe. Porque el que no tiene fe piensa que no es posible. Que no es posible alcanzarla, aleluya. El que no tiene fe piensa que el matrimonio no se puede arreglar. Yo quiero saber si este matrimonio va a durar, pero no quisiera saber si Dios lo puede sanar. ¿No te gustaría saber que hay un Dios que puede restaurarlo? ¿No te gustaría saber, aleluya, que Jehová puede sanarte de cáncer, de sida, de lo que sea? ¿Por qué querer saber el futuro, lo que va a pasar, y no arreglar el presente? Cosas de hombre, porque nos falta fe. Aleluya. Dice la palabra: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Por la altivez de su rostro, es por lo que él se cree, es por lo que él piensa de sí mismo. Yo soy demasiado, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, yo lo tengo todo. Por la altivez de su rostro no busca a Dios. ¿Para qué orar? Yo no tengo que orar. ¿Para qué? Tengo comida, tengo techo. Usted no lo dice, pero tus acciones hablan por ti. El que no ore porque orgulloso, se siente bien, se siente satisfecho, completo. Por eso es que cuando llegan situaciones que tú te das cuenta verdaderamente dónde está tu corazón. Aleluya. ¿Cuántas bendiciones perdemos por ser orgullosos? Mientras los mensajeros iban de camino, dice la palabra que el ángel de Jehová llama a Elías y le dice: ve y habla con los mensajeros que fueron enviados por Ocosías, y dile estas palabras. Y me llamó la atención la pregunta, porque la pregunta está en Segunda de Reyes, capítulo 1, del 3 en adelante. Dice: no hay Dios en Israel, que vas a consultar a Baal, Dios de Cro. ¿Acaso no hay un Dios aquí? Que tienes que salir a buscar socorro en otro lado. ¿Acaso Dios no está en tu casa, donde puedes encontrarlo de rodillas? ¿Que tienes que correr donde tu vecino a buscar socorro? No hay Dios en tu casa. Aleluya, aleluya. ¿Cuántas veces yo he corrido donde alguien, donde un humano, teniendo un Dios que todo lo puede? Yo soy testigo del poder de Dios, aleluya. Cuando me fui de rodillas y hablé con mi padre me reveló en secreto qué está pasando, y yo pude hacer arreglo para que todo se solucionara. ¿Acaso no hay Dios? Aleluya. ¿Por qué vas a buscar consejo de Satanás? Oiga esto. ¿Por qué vas hasta allá? Dice: por tanto, como quien dice, porque buscaste a él y no a mí. Así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. ¿Eso no era lo que tú querías saber? Eso fue lo que él mandó a preguntar. Déjame responderte, querido. Morirás. Si tus acciones hubiesen sido otras, te levantarías. El poder de la humildad. Es más fácil ir donde alguien que postrarme y humillarme delante de Dios, que reconocer mi maldad, que alejarme de lo que estoy haciendo incorrecto, que pedirle perdón al Señor y apartarme del mal. Es más fácil pedirle ayuda a un humano en nuestro momento de angustia. Yo sé que todo el que está aquí en un momento de desesperación ha corrido a un humano y se ha olvidado de que hay Dios en la casa. Aleluya. Y me llamó la atención esto, porque la palabra del Señor, donde Él le dice: por tanto, por cuanto buscaste esto, esto es lo que vas a recibir, la respuesta que buscaste. Si Él se hubiese humillado, el Señor lo hubiera perdonado y lo hubiera sanado. Porque fíjese lo que dice Primera de Reyes, hablando del papá de Ocosías. En una ocasión, Acab, usted sabe la historia, quería la viña de Nabot. Y dice que terminaron matando a Nabot y robándole su viña. Usted sabe la historia. Cuando él hizo esto, el Señor le habló también por medio del profeta Elías. En Primera de Reyes 21:27 dice:
Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras de parte del profeta, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne. Ayunó y durmió en cilicio y anduvo como. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. Oiga, Dios había dado una palabra y Dios había determinado lo que iba a hacer en contra de Acab, por lo que Acab hizo, pero Acab tomó una acción, se humilló. Y dice la palabra, y volvió Dios y habló. Aleluya. Dios puede determinar hacer cosas contra ti por tus acciones, pero con la humildad tú puedes lograr que Dios se retracte. Y dice la palabra, aleluya, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Hablándole a Elías. Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, sino que en los días de su hijo lo haré. Ese es nuestro Dios, aleluya. Lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuál es el problema? Si se humillará mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraré. Es que no nos humillamos, iglesia. Yo me creía humilde, no. Nos falta humildad, aleluya. Pero dice que Ocosías, en vez de humillarse, desafió más a Dios todavía. ¿Y usted dirá qué clase de hombre era ese? Porque usted no se ha fijado que hay personas que son bien malas, son malvadas, son perversas, pero con Dios como que dicen, no, ahí yo no me meto, eso es sagrado. Y hay personas que son tan descaradas que hasta la iglesia vienen a robar, que a la iglesia vienen a hacer maldad. Usted dice, ¿qué clase de persona es esa? Porque métete con todo, pero con Dios. En mi país había un dicho que decía que con Dios ni con el diablo se juega, que el que juega con fuego se quema. Este hombre, con todo y la palabra que el Señor le envía a decir, desafía al Señor y le envía un capitán a Elías con 50 soldados. Y dice la palabra que envía a este capitán para que arresten a Elías, porque él pensó, si lo pongo bajo arresto, ¿dónde quedan sus palabras? Pero usted no se acuerda que así pensó Acab su padre en una ocasión, cuando Micaías se le dio la palabra, que él dijo, pónganlo bajo arresto a pan y agua hasta que yo vuelva, porque el orgullo te hace pensar que tú lo puedes todo, aún más que Dios. Desafiamos a Dios con nuestras acciones. Arréstenlo, dijo. Aleluya. Y dicen los comentaristas de la Biblia que con su terquedad el rey mató a 100 hombres con sus capitanes. Pero yo pensando en esto decía, no lo creo así. Yo sí creo que hay acciones de otro que te exponen a situaciones, pero una vez expuesto tú decides cómo termina la historia. Tú decides qué hacer, aleluya. Tú no puedes cargarle tu pecado a nadie, es tu responsabilidad. La salvación es individual. Yo sé que hay situaciones que te están exponiendo a tomar decisiones. ¿Qué vas a hacer tú? Dice el primer capitán, aleluya, los dos primeros capitanes llegaron y dijeron a Elías, hombre de Dios, el rey te ordena, oiga, el rey te ordena que desciendas, como poniendo la autoridad del rey por encima de toda autoridad. El rey te ordena que desciendas. Y decía yo, reconocer la autoridad de alguien, eso es un acto de humildad. Ahora bien, ¿qué tan sincero soy con lo que yo digo? ¿Qué tan sinceras son mis palabras? Porque a una persona orgullosa le cuesta reconocer las virtudes de los demás. Es más, el que es orgulloso, lo primero que va a exaltar en ti son tus errores y va a opacar tus virtudes. Entonces, ¿qué tan sincera soy diciendo o reconociendo la autoridad
de una persona, aleluya. Dice aquí que si nos ponemos a mirar el perfil de Elías, en verdad Elías era un hombre insignificante, porque ni siquiera tenía un nombre. Elías Tisbita, ¿de dónde viene? ¿Cuál es su linaje? ¿Cuál es su familia? No se sabe. ¿De qué vestía? De ropa de camellos. Un hombre totalmente insignificante. El único detalle es que tenía un llamado de parte de Dios. Tenía unción. Tenía un don celestial y eso se respeta. No es la persona, es la investidura. No es la persona, es el manto, es la gracia, aleluya. Si yo me pongo a comparar, por ejemplo, a David y a Saúl, yo pudiera decir que David era mejor que Saúl. Sin embargo, el mismo David dice: líbreme Jehová de levantar mi mano contra el ungido. Es la unción, es la gracia, no es la persona, aleluya. Lo que tú estás reconociendo es que Dios está en la persona, es la autoridad, la investidura. Cuando estos hombres dicen hombre de Dios, no lo están diciendo con sinceridad. Ahora bien, ¿cómo lo supo Elías? Porque dice la palabra que cuando ellos le dijeron hombre de Dios, Elías no desciende. Y decía yo, o sea que el hombre de Dios no se dejó impresionar por palabras, porque nosotros somos muy dados a la alabanza. Pero qué tan sincera es la alabanza que me están dando. Qué tan sincero soy cuando llamo a alguien por el título. Porque a veces yo digo pastor fulano, pero por dentro de mí digo, esto es un falso, se trepó. Ay, aleluya. Mi corazón está diciendo algo y mi boca está diciendo otra cosa. ¿Cómo se sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad? Aleluya. Dice la palabra, ay santo, Elías no desciende. ¿Por qué? Porque de una fuente no pueden salir dos aguas. Elías no está mirando las palabras, está mirando la fuente. Se parece a Cristo, ¿verdad? Nunca miró las palabras cuando decían, más sabemos que eres maestro y que has venido de Dios. Espérate, estoy viendo la fuente. De una fuente sucia no salen dos aguas. Aleluya. Santo. Árbol bueno no produce frutos malos. ¿Verdad que no? Nadie puede llamar Señor a dos. A uno amarás y a otro aborrecerás. Elías está mirando la fuente. ¿Quién me está hablando? Y algo que dice Elías: si yo soy hombre de Dios, si yo soy, espérate, ustedes me dijeron hombre de Dios, si yo soy, vamos a probarlo, espérate, antes de yo bajar, vamos a probarlo, si yo soy, porque es que la gente duda, pero duda demasiado de que tú tienes un llamado de parte de Dios, de que tú tienes la gracia, de que tú tienes un, si yo soy, vamos a probarlo. Él dice, si yo soy hombre de Dios, si soy o no, quedará demostrado ahora. ¿Sabe cómo? Por el fuego. Por el fuego. Y Pablo habla del fuego. Pablo dice en 1 Corintios 13:13, en la versión, la Biblia de las Américas: la obra de cada uno se hará como evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Cuidado con tus obras y con tus palabras, porque en el momento de la prueba será revelado qué tan auténtica tú eres. Las mujeres tendemos a ser muy falsas. Y yo no quiero decirte a ti, aleluya, que te cuides. Yo lo que quiero decirte a ti es que seas verdaderamente auténtica. Porque todo lo que tú dices y todo lo que tú haces será pasado por fuego. ¿Tú quieres saber si alguien es auténtico? Mira su permanencia. Mira su resistencia. La gente que permanece y resiste es auténtica, aleluya.
Porque es que nadie puede por sí solo pasar por tormentas, aleluya, y salir vivo de allí, alabando y glorificando el nombre de Dios. Santo. Pero ¿cómo es que ella ha pasado por esta tormenta y puede seguir viniendo a la iglesia a adorar a Dios? Es como esa mujer encorvada, 18 años yendo a la iglesia. ¿Cómo así? Que la encorvadura no le paró para que siguiera adorando al Señor. Es que tenía autenticidad. La autenticidad tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en gente falsa, aleluya. Dice Elías, número 1, se probará con fuego que mi autoridad es genuina. Se probará con fuego que tus palabras son verdaderas o son falsas. ¿Cómo estamos nosotros hablando? Porque yo puedo decirle a Sherry, hermana, pero en mi corazón puedo tildarla de falsa e hipócrita. Y decía yo, ¿y quién es más falso entonces? El que te dice en tu cara hermana, pero en tu corazón no te cree hermana, te cree falsa. ¿Quién es más falso? Aleluya. ¿Quién es más hipócrita? Aleluya. Pero yo quiero que notemos, ya para terminar, en el versículo 13, la palabra que dice, pero esta vez. La Biblia, usted sabe que es detallista. Y nos dice, aleluya, que notemos la actitud de los grupos. Los dos grupos anteriores y el último grupo. Note la actitud, dice, pero esta vez. Como quien dice, presta atención a la actitud que tuvo el grupo tercero. Haciendo énfasis en que el resultado de cada grupo estuvo en ¿qué? En su actitud. Hay cosas que tú no estás recibiendo por tu actitud. Se te cierran puertas por tu actitud. La gente se aparta de ti por tu actitud. Chequea la actitud, aleluya. Tanta gente no puede equivocarse. Yo creo que alguien tiene algo contra mí porque esa persona está rara conmigo, pero cuando son 5, 6, 7 hablando negativo de mí, yo soy el problema. Un marido hoy, otro mañana, el problema lo tengo yo. No son los maridos, soy yo. Pero siempre queremos decir, no, es que él, es que hizo, es que soy yo. Me revisaré yo. ¿Por qué los dos primeros grupos fueron quemados por el fuego? Por su actitud. El rey te ordena que desciendas. ¿Y quién te dijo a ti que el rey es más grande que Dios? Y déjenme decirle, no es que Elías fuese desobediente al rey, sino que dice la palabra en Hechos 5 que primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y antes que Elías descienda, tenía que ser demostrado que el soberano y único y verdadero Dios, aleluya, está en el cielo y no en la tierra, gobernando en una silla de hombre. Santo, aleluya. Los primeros apelaron a la orden del rey y emitieron las palabras tal como las ordenó el rey, como de manera despectiva, en son de burla, porque ellos no creían que Elías fuese un verdadero hombre de Dios. Pero el tercer capitán, número 1, aunque el rey envió al capitán con 50 hombres, este por su parte decidió subir solo hasta donde estaba Elías, demostrando que no se apoyaba en ningún hombre sino en Dios. ¿Con quién cuentas tú? La gente orgullosa y que se revela siempre cuenta con gente, siempre busca apoyo en los demás, pero el humilde cuenta solamente con Dios, porque el que nada debe. Número 2, dice, decidió subir solo. Número 2, se arrodilló, porque lo que no se logra de pie, hay que buscarlo de rodillas. Usted no se ha fijado que nosotros somos tan tremendos buscando resolver todo de pie.
y hago aquí, planeo aquí, la cabeza un mundo y no logramos nada, te están diciendo que de rodilla. Se arrodilló. Número 3, le suplicó. Número 4, reconoció la autoridad de Elías como profeta de Dios y se sometió, llamándose como tu siervo. Número 5, intercedió por los 50 hombres que estaban con él. Y número 6, en todo fue sincero, porque no lo consumió el fuego. Y fijándome en esto, yo ya estoy terminando. La humildad de corazón entonces se revela y se demuestra en la sumisión. Yo puedo decir y puedo aparentar que soy humilde, pero ¿dónde se revela que yo soy humilde? En la sumisión. Tú quieres saber, estoy hablando con mujeres ahora. ¿Tú quieres saber si en verdad tú eres humilde? Pregúntaselo a tu esposo. Nadie dice amén. Pero yo quiero que tú hagas el examen, porque yo lo hice y como que me quemé. ¿Saben? Yo estoy como muy sincera hoy, pero de se trata, ¿verdad? Ser sincera. Yo creía que yo era humilde, pero según él no tanto. Bueno, pregúntale si él se siente respetado por ti. Pregúntale si la manera como tú le hablas es la correcta. Pero pregúntale esta noche, pregúntale que si él se siente bien con tus actitudes hacia él. Pregúntale cómo se siente él en la toma de decisiones que tú haces. Si se siente ayudado o por el contrario sobrecargado. Porque en vez de trabajar juntos con el dinero que entra, todo lo malgastamos en ropa, en zapatos, en pelo, en uñas que no son necesarios a veces. Pregúntale, mi amor, ¿te estoy ayudando o te estoy desayudando? Porque es ahí donde tú te vas a conocer qué tan humilde tú eres. Aleluya. Oh my God. Yo quiero que ustedes sepan que las mujeres no somos humildes por naturaleza. No lo somos. Nadie nace humilde. Ay, qué humilde, porque miren, calladita. No, mi amor, mírale la sumisión. Cuando hay que rendir cuenta, cuando hay que pedir permiso, cuando hay que aceptar la voluntad de otro, porque dice él que esto tiene que ser, vamos a ver qué tan humildes son. Él tiene razón, mi esposo, que yo no soy tan humildita. Bueno, yo le confesé que yo hice, ¿verdad? Lo engañé. ¿Cuántas veces usted no ha engañado a su esposo? ¿Cuántas veces usted no hace un pedido por la tienda y esconde el paquete rápido para que la esposa no se entere? Yo lo he hecho. Nadie dice amén. Me dio calor. Nos cuesta humillarnos, oiga. ¿Por qué? Por causa de la maldición del pecado. Yo quiero que leamos Génesis 3:16 en la versión NTV. Génesis 3:16 dice: luego le dijo a la mujer, hablando de Dios, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás, oiga que, controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Oiga la maldición. En nosotras hay algo natural, un instinto natural. Todas lo tenemos. Todas queremos controlar al marido. Y el que se deja controlar, ese es un trapo de hombre. No, sinceramente. Sinceramente. El hombre que se deja controlar perdió la batalla. Porque dice el Señor, Él gobernará sobre ti. Él es la autoridad, Él es la cabeza, Él gobierna, no tú, aleluya. Dice los hombres, amén. Amén. Santo. Sí, Señor, aleluya. Déjame decirte, hay una
aquí mando yo. Pero hay un hombre que tiene un gobierno que fue declarado por Dios. Y hay un pleito porque ahora hay que ver quién es la cabeza entonces. Y dice la palabra que se ha creado una dureza en el hombre, una resistencia en el hombre por causa del pleito. Por eso el Señor le dice al hombre, ámala. Con el defecto que tiene, ámala. Y le dice a la mujer, y tú respétalo. Y dice la palabra que se va a quebrantar toda dureza del hombre, toda resistencia. ¿Sabes cómo? Siendo humilde. El poder de la humildad. ¿Tú quieres que tu marido se someta a Dios? Sé humilde. Y eso me lo dijo el Señor a mí. Porque cuesta. Yo lo confieso, cuesta. Y más cuando y yo sé que llevo mucho tiempo ya predicando y ya termino, perdónenme. Fue por el testimonio. El poder de la humildad. ¿Cómo quebranto en mi esposo esa dureza? Sometiéndome a él, acatando sus órdenes. Nadie dice amén. Dice primera de Pedro 3, 1 y 2. De la misma manera, esposas, acéptalo. Él es la autoridad. Si algún esposo no obedece la palabra de Dios, podrá ser convencido sin que se le tenga que decir una sola palabra, sino a través de la conducta. Oiga, es la conducta. Ay, ¿por qué que yo no me he ganado al mío entonces? Por la conducta. Al ver la forma de ser santa, respetuosa de su esposa. Ay, nadie dice amén. En la santidad, oiga, no hay maldad. En la santidad no actúa la carne, no reinan las emociones, no hay venganza. ¿Cuánto nos vengamos del hombre? Nadie. No hay manipulación. ¿Qué manipuladoras somos? Como Dalila. Tú no me quieres, tú no me amas. Revélame el secreto. No hay engaño. Y dice también Efesios, esposas. Dile que te quede al lado. Agárrame ahora que esto va fuerte. Esposo, también se los oí un ratito. Esposas, estén dispuestas a servir a su esposo como le sirven al Señor. Pero yo lo que veo ahora es lo contrario, en la nueva moda. El que sirve es el marido y la esposa con la pata para arriba. Jaime para aquí, Jaime para allá. El esposo es el que hace todo. Y esos son los maridos buenos, ¿verdad? Nadie, no es que te sabe. Que es el esposo bueno, el que te sirve a ti. Pero dice la palabra que tú eres la que tiene que servirle a él. Y que no está bien que tú cocines y le digas, ve y sírvete. Ahí está la comida. Es que se la prepare y se la sirva también en la mesa. Hoy nadie me quiere a mí. Hoy dicen, ya quítenla, sáquenla. Ya termino con el 14. El versículo 14 de Segunda de Reyes dice algo interesante que yo noté. Decíamos que no nacemos siendo humildes, pero sí se aprende a ser humilde. Porque él dijo, sabemos que cayó fuego del cielo y destruyó a los primeros dos grupos, pero ahora, como quien dice, conforme a lo que aprendimos, a lo que vimos, tomamos una actitud diferente. ¿Te está entendiendo? Yo he visto tanto y he aprendido tanto que voy a cambiar de actitud. ¿Cuántas cambian de actitud en esta noche? Es que yo quiero que verdaderamente mi corazón sea humilde y lo voy a comenzar a hacer en mi casa. Cierra tus ojos. Oye, dice el hombre, levanta la mano. Vamos, levántala. Y pídele a Dios, Señor. Es que no es por el hombre. No es por el hombre. Ocosías pensaba que era Elías. No, no era Elías, es el Señor.
necesitamos verdaderamente. Ayúdanos, Señor. Como dijeron los discípulos, aumentanos la fe. Danos esa humildad de corazón. Ayúdanos, Señor, porque queremos agradarte, Dios, para que se quebrante esa dureza que tiene el hombre, Jehová, para que podamos verdaderamente hacer tu voluntad, Jehová, aleluya. Quebrante ese orgullo en mí, quebrante ese orgullo en mí, pídeselo a Él, aleluya, que Él es bueno y misericordioso. Quebrántalo, quebrántalo, Jehová. Enséñame humildad, Señor, aleluya. Enséñame a ser sincera con mi esposo, a no engañarlo, a no mentirle, a no manipularlo, Señor, aleluya, a no traicionarlo, Jehová. Enséñame, Señor. Quiero agradarte, Dios mío, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.